Hola, hermanos y amigos. Sin duda, estamos viviendo en tiempos proféticos y en tiempos finales. La guerra que ha estallado en el Medio Oriente entre Israel y Palestina tiene repercusiones de índole mundial. Bienvenidos, hermanos de todas las partes del mundo. En esta noche queremos, a la luz de la palabra de Dios, dejarnos que Dios nos hable al respecto de lo que está aconteciendo en nuestro mundo. Aquí estamos con nuestros hermanos, le damos la bienvenida para juntos estudiar la palabra de Dios respecto a estos últimos acontecimientos. Quiero en este momento preciso estudiar bajo el tema esta palabra: Israel y Jerusalén, el reloj profético de Dios. Israel y Jerusalén, el reloj profético de Dios. Este 7 de octubre del año 2023, el mundo entero fue testigo del inicio de una guerra con efectos mundiales. Este 7 de octubre, en la noche, en el día sábado, justamente cuando el pueblo de Israel estaba celebrando su día, el Shabbat, donde hasta los policías militares estaban en descanso, es atacado violentamente y súbitamente por el grupo Hamás. ¿Quién es el grupo Hamás? Obviamente el grupo Hamás es un grupo terrorista violento que está obviamente comandando, gobernando el país de Palestina. Y ustedes son testigos, amados, amigos y hermanos, que esta guerra estalló de repente. Por cielo, mar y tierra, los grupos palestinos atacaron a Israel. La noticia nos hablan hasta el momento, hablando de Israel, van 900 muertos. 900 muertos, que tanto el presidente de Israel como el primer ministro israelí, Benjamín, nos han hablado que desde su liberación como nación de Israel, desde mayo de 1948 y otras guerras sucesivas que tuvo, nunca ha tenido tantas muertes como en esta guerra. 900 muertes, 2.600 heridos, y obviamente Israel no está atacando, ahora se ha defendido de manera inmediata, ha tomado, como ustedes saben, armas a tomar y ha comenzado a bombardear la franja de Gaza. Para que tenga más o menos idea, el territorio de Palestina se divide en dos regiones, que es la región de Cisjordania y la región de Gaza. La región de Gaza está totalmente gobernado por este grupo terrorista que muchos politólogos y sociólogos están diciendo que es más agresivo que el grupo terrorista ISIS. Bueno, Israel no se ha quedado con las manos cruzadas. Es obvio, toda nación, hasta una familia, si alguien le violenta los linderos, de su casa, de su parcela, de su propiedad o de un territorio de una nación, está en el justo derecho, está en el justo, en su justa defensa para poder defender su territorio. Y el presidente de Israel, como ustedes saben, y el primer ministro israelí han dicho que ellos no van a parar hasta acabar con este grupo terrorista. Van a buscarlo en cada rincón del mundo, si es posible, hasta exterminarlos, porque ellos, como nación israelí, no quieren guerra, procuran la paz, porque justamente el 23 de septiembre estaban celebrando un hecho histórico. Por primera vez, Arabia Saudita, enemigo de Israel declarado de todos los tiempos, estaba declarando un tratado de paz, firmando un tratado de paz entre Mahomet, príncipe y rey de Arabia Saudita, y Benjamín de Israel. Estaban firmando un tratado de paz y se pensó que estaba lográndose la paz mundial, porque si en Medio Oriente se logra la paz, esa paz va a afectar a todo el mundo. Pero si en Medio Oriente comienza la guerra, esa guerra de Medio Oriente va a afectar a todo el mundo, como ya se están pronunciándose naciones en favor de Palestina y otras naciones en favor de Israel. Entonces, no se pensaba que de repente, que no pasaron ni días que se firme este tratado de paz histórico, comienza los bombardeos y comienza el ataque violento y súbito
de este país de Palestina. Pero en este momento queremos, a la luz de la palabra, que Dios nos hable por la palabra, porque podemos hacernos muchas preguntas. ¿Es el fin del mundo? ¿Es esta guerra el inicio de la tercera guerra mundial? ¿Estamos frente a nuestros ojos a la tercera guerra mundial? ¿Es esta la guerra que profetiza en Ezequiel capítulo 38, Ezequiel capítulo 39 de la guerra de Gog y Magog? Está a punto de aparecer el hombre de pecado, el gobierno mundial con influencia mundial, llamado por la Escritura el anticristo. ¿Qué debe ser la iglesia? ¿Cuál es el papel de la iglesia en este tiempo final? Entre muchas otras preguntas, queremos, a la luz de la Escritura, ver en qué tiempo realmente estamos viviendo. Pero déjeme decirle que según la Escritura, el reloj profético de Dios no es Rusia ni Estados Unidos, ni el Asia, ni Europa. El reloj profético de Dios es Israel y es Jerusalén, la capital de Israel. Porque Israel, como saben, según las Escrituras, es el pueblo de Dios. Siempre hemos dicho, siempre hemos predicado que las dos niñas de los ojos de Dios es Israel y la iglesia. Si el diablo, si el mundo toca a Israel y toca a la iglesia, Dios tiene que levantarse, amén, en favor de su pueblo. Así que déjenos que Dios nos hable, o permita que Dios nos hable en esta noche. Queremos leer un versículo bíblico en Mateo. Vamos a comenzar a abrir la Escritura, que la Escritura nos hable, nos enseñe, nos ministre, nos diga el tiempo en que estamos viviendo, más allá del tiempo meteorológico, geográfico, más que el tiempo climático, que todo eso es importante, pero la Escritura nos habla del tiempo en que estamos viviendo en nuestros días, no según el hombre, sino según Dios. Y las profecías se están cumpliendo frente a nuestros ojos. Vamos a comenzar con Mateo 24, 32 al 34. Amén, pastor, muy bendecido. Estamos en este tiempo, vamos a leer la palabra de Dios. Mateo 24, versículos del 32 al 34. Dice la palabra: de la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando seáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Amén. Excelente. Ahí nos habla la Escritura acerca de una metáfora de la higuera. Dice: de la higuera aprender. Cuando comience a florecer la higuera, estar atentos, estar vigilantes, porque la venida de Cristo, o el verano, dice la palabra ahí, o la venida de Cristo está cerca a las puertas. Según la Biblia, ¿quién es la higuera? Obviamente en Joel 1:6 nos habla que la higuera es Israel. Hace referencia al pueblo de Israel, a la nación de Israel. Pero yo quiero leer un pasaje más muy interesante al respecto, y en el tiempo que estamos viviendo hoy, en 1 Tesalonicenses 5:3, donde la Escritura nos dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Es interesante este texto, que es un texto profético, que en el fin del tiempo el mundo entero buscará paz y seguridad. La agenda de todos los gobiernos del mundo, en su agenda social está la paz y está la seguridad. Los organismos mundiales, todos los países del mundo están buscando en sus agendas políticas paz y seguridad. Las grandes organizaciones mundiales como la ONU, la Unión Europea, la OEA, entre otros, en su agenda, su propósito, su meta, su objetivo número uno es paz y seguridad. Y en el 2020 Israel firmó un tratado de paz, y con el país Emiratos Árabes firmó la paz, y
Donald Trump propició este tratado llamado el Pacto de Abraham, y hoy, en este año 2023, en septiembre, firma la paz con Arabia Saudita. Pero es interesante que la Escritura dice justamente cuando todo el mundo diga paz y seguridad y aparentemente estemos viviendo una paz, de repente vendrá destrucción repentina, y eso es lo que hemos visto. Solo unos días dijeron paz y seguridad entre Israel y de repente estalla la guerra. Porque la verdad, como dice la palabra, el hombre por más que proclame paz, las naciones y los organismos mundiales por más que proclamen paz, el hombre y el mundo no dará paz a la tierra, ni paz a las naciones, menos paz al corazón. El único que puede dar paz al corazón, paz al mundo, paz a las familias de la tierra y paz a nuestra vida, a todo nuestro ser, es Jesucristo. Él dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Y aunque oigan rumores de guerra, como dijo Jesucristo en Mateo 24, siempre estaremos confiados en la paz que solo Jesucristo nos da, que la compró esa paz con su propia sangre y con su propia vida. Pero quiero enfatizar que antes de que esto estaba profetizado, está profetizado qué señales van a ocurrir antes de la segunda venida de Cristo, antes del fin. Y una vez más, nuestra hermana Rebeca quisiera que nos lea en Mateo 24 del 3 al 8. Amén, pastor. Dice la palabra: señales antes del fin. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Ahí está la Escritura hablándonos. Es muy relevante esta Escritura porque los mismos discípulos estaban intrigados, atentos respecto a qué señales habría del fin del siglo, del fin del mundo y sobre todo de la segunda venida de Cristo profetizada en la Escritura. Ellos le dicen: ¿qué señal habrá? Y Jesús, es interesante que eso es un tema completo y aparte, pero solamente para señalar algunas cosas relevantes en estos versículos bíblicos. Ahí nos dice: y no os engañéis, y habrá falsos cristos, y se multiplicará el engaño. La primera señal es que al fin del tiempo habrá un engaño multiplicado, un engaño en todas las facetas, un engaño en la política, en la religión, un engaño en todas las áreas, en la familia, etc. Es más, ahorita hasta en los productos que comemos, a veces son productos que pueden ser engañosos, falsos, con falsas etiquetas, etcétera, etcétera. Y nos habla también ahí de guerras y rumores de guerras. Justamente guerras y rumores de guerras, y más adelante dice: pero todavía no es el fin, todavía no es el fin. Pero cuando habla de guerras y rumores de guerras, que siempre ha habido desde el siglo XX, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial a mediados del siglo XX, de ahí la Guerra Fría, y no hace muchas semanas o meses, y hasta ahora todavía está latente la guerra entre Rusia y Ucrania. Es decir, siempre ha habido guerras que son también señales del fin. Pero esta guerra que acaba de estallar entre Palestina e Israel es una guerra muy diferente a todas las guerras y rumores de guerra que está profetizado en la Escritura. De tal manera que tenemos que estar atentos a esta guerra, porque esta guerra es muy diferente, que puede involucrar a todas las naciones de la tierra, ¿no? Y que nos apunta obviamente a la segunda venida de Cristo, a los tiempos del fin, que hoy más que nunca la iglesia debemos estar alertas. No podemos dormirnos, como dijo un periodista deportivo mientras que transmitía: no se vale pestañear, no se vale pestañear, porque estamos en tiempo decisivo, en tiempos proféticos, en tiempos finales. Y ahí nos habla obviamente también que habrá pestes y hambres. Pestes y hambres, nosotros hemos sido testigos por 3 años de la confinación, del encierro por la pandemia del COVID-19, pestes y hambres.
y obviamente nos habla de terremotos, de maremotos, de hambres, y eso de hambre es una señal también que se está cumpliendo en nuestros días. Hay una crisis económica mundial, aún América Latina está sufriendo una crisis económica mundial. En Argentina el dólar se ha disparado, en otros países el dólar se ha disparado, los precios aquí mismo en nuestro país Perú están por las nubes. Eso somos testigos. Son señales bíblicas, proféticas, que debemos estar atentos. Así que no podemos retroceder, iglesia. Hoy más que nunca, como dice la palabra, nosotros como pueblo de Dios no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que proseguimos adelante a la meta, que es Cristo Jesús, para vida eterna, en el nombre de Jesús. Pero volviendo al tema en sí, volviendo a Israel, que es la higuera profetizada en Mateo 24, que de la higuera debemos aprender y estar atentos. Hoy más que nunca, Israel está en el ojo de todo el mundo. Y las guerras que pasan en favor y en contra están en el ojo de todo el mundo. Pero vamos a los inicios, porque aquí obviamente la guerra que está estallando y que se está ahorita mismo viviendo en el Medio Oriente, la pregunta que todo el mundo se hace: ¿quién tiene la razón? ¿Quién tiene la razón? ¿Quién está en la justicia? ¿Palestina o Israel? Porque el meollo del asunto es Jerusalén. Porque tanto Palestina reclama que la capital de ellos es Jerusalén, y Cisjordania tiene como capital ahí Jerusalén del Este o del Oriente. Y Israel, obviamente, la capital Jerusalén, que está más al oeste o occidente. Y es el meollo del asunto, es Jerusalén. Entonces queremos ver bíblicamente y históricamente Jerusalén, ¿a quién le pertenece? ¿A quién le pertenece? ¿Le pertenece a Palestina? Muchos dirán, no, sí, a Palestina le pertenece. Otros dirán, le pertenece a Israel. Pero bíblicamente, ¿a quién le pertenece? Históricamente, ¿a quién le pertenece Jerusalén como capital? ¿No? De hecho, que más adelante lo vamos a tocar, que aún ahora es una guerra entre socialismo y capitalismo, entre países capitalistas y países socialistas. Los países socialistas de todo el mundo se pronuncian y se han pronunciado antes, ahora y después. Siempre se pronunciarán en favor de Palestina y siempre han auspiciado a grupos terroristas. Y vamos a ver el por qué, y eso es bíblico y no nos debe sorprender. Hay que estar preparados. Y obviamente grupos capitalistas, ¿no?, que no todos, pero algunos sí han apoyado siempre a Israel por los tratados de paz, ¿no?, por la tecnología, por la influencia de Israel, ¿no? Es decir, Israel siempre lo que él ha querido recuperar es su territorio histórico, nada más. Él siempre ha procurado la paz. Y también hay países que están en pro y en favor de Israel. También tenemos que hacernos la pregunta como iglesia, porque frente a esto no podemos aceptar gente neutral. No soy ni para el uno ni para el otro, ni para el Dios ni para el diablo, ni chicha ni limonada. No, aquí uno, y aún como iglesia, tenemos que tomar partido. ¿A quién va a favorecer? ¿Por quién va obviamente a orar? ¿Por Palestina o por Israel? De hecho, que aquí quiero que quede claro, aún en los países donde gobierna el socialismo, que es una política atea, antidios, antibiblia, aún en esos países hay pueblo de Dios, aún en esos países hay iglesia. Yo sé que Dios va a guardar y va a cuidar a su iglesia. Aún en este país donde está gobernando el terrorismo, no sé, se escribe H-A-M-E-S, jamás, Hamas, Hamas, no sé cómo se pronuncia, Hamas, a mí vamos a decir, Hamas, es un grupo terrorista que está gobernando Palestina y la franja de Gaza, propiamente dicho. En este país también hay cristianos. En este país de Palestina también hay hijos de Dios. En Israel, a pesar que no han aceptado a Cristo como el Salvador, lo tienen como un profeta más, y ellos obviamente están esperando su Mesías, su Salvador, y por eso van a construir el templo de Israel, donde proféticamente el que se va a sentar no es Jesucristo. Jesucristo ya hace más de 2000 años que vino a salvar y a dar su vida y su sangre por nosotros. Obviamente, según la Escritura, en el templo de Dios, según de Tesalonicenses capítulo 2, ahí se va a sentar el anticristo, el hombre de pecado, el hijo de perdición, que los judíos y muchos otros países alrededor lo van a aceptar obviamente como su Mesías, como su Salvador.
Y en la Biblia está escrito obviamente que 3 años y medio este político halagador, muy elocuente, muy poderoso, que hay algunas especulaciones, no digo que sea que ya digamos tal persona, tal líder político, tal pensador mundial, él es el anticristo, pero hay indicios, hay señales de que ya está el anticristo en nuestro medio y que está propiciando la paz. Más adelante quizá lo vamos a hablar, el por qué, ¿no? Donde este se va a sentar en el templo de Dios y va a propiciar una paz de 3 años y medio, pero después dice la Biblia que desconocerá al Dios de sus padres y no hará caso y cambiará la ley, cambiará la Biblia y la reemplazará. Es ahí donde van a abrir los ojos los judíos y van a decir, era un impostor. Recién ahí se va a sacar la máscara porque blasfemará del Dios del cielo, de Jehová de los ejércitos, el Dios de los judíos y el Dios del cristianismo bíblico. Amén. Es ahí donde ellos van a decir, Jesús el Mesías, ya lo crucificamos hace miles de años atrás. Entonces vamos, ¿dónde comienza todo? ¿Dónde se fundó Israel? Israel obviamente no comenzó en 1948. En 1948, el 14 de mayo de 1948, donde se establece la moderna República de Israel, ahí se restablece, renace, pues Israel bíblicamente, históricamente, viene de muchos años atrás y queremos rápidamente verlo a la luz de la Biblia. A ver si leemos ahí. A ver, Jorge, Génesis 12 del 1 al 3. A ver si leemos ahí. En este momento voy a leer Génesis 12 y dice así: Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti nación grande, y bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Amén. Abraham, aproximadamente 2000 años antes de Cristo, Dios lo llama de Ur de los Caldeos y le dice, yo te haré bendición, saldrán de ti muchos pueblos, muchas naciones, haré de ti una nación grande. Y es aquí, obviamente, como saben la historia bíblica, la historia en el Génesis, Abraham, su hijo Isaac, y de Isaac su hijo Jacob. Estos son los 3 patriarcas para Israel, para el pueblo de Dios y también para el cristianismo. Y obviamente Jacob se le cambia el nombre a Israel, sus 12 hijos que conforman las 12 tribus de Israel, que no tengo tiempo para mencionar cada una de ellas, José, Zabulón, Judá, Rubén, Isaacar, Manasés, etcétera, ¿no? Entonces las 12 tribus que conforman a Israel, es ahí donde inicia Israel. ¿Cuándo? Aproximadamente 2000 años antes de Cristo. Ahora, ¿cuándo Jerusalén, históricamente y bíblicamente hablando, se establece como la capital de la república o de la nación o del país de Israel? También lo encontramos y bíblicamente lo encontramos ahí. A ver si leemos en 1 Crónicas 11, 4 al 9. Nuestro hermano Samuel nos lee. Amén, pastor. David toma la fortaleza de Sión. Entonces se fue David con todo Israel a Jerusalén, la cual es Jebús, y los jebuseos habitaban en aquella tierra. Y los moradores de Jebús dijeron a David, no entrarás acá. Mas David tomó la fortaleza de Sión, que es la ciudad de David. David había dicho, el que primero derrote a los jebuseos será cabeza y jefe. Entonces Joab, hijo de Sarvia, subió el primero y fue hecho jefe. Y David habitó en la fortaleza, y por esto lo llamaron la ciudad de David. Y edificó la ciudad alrededor desde Milo hasta el muro, y Joab reparó el resto de la ciudad. Y David iba adelantando y creciendo, y Jehová de los ejércitos estaba con él. Amén. Está claro, David, históricamente hablando, aproximadamente en el año 1040 antes de Cristo, para ser específico, en el 1004 antes de Cristo, establece a Jerusalén como capital de Israel. Ahora, antes esa tierra que no se llamaba Jerusalén, sino Jebús, era un pueblo de los jebuseos. Ahora, los palestinos que reclaman esa tierra, los palestinos no son jebuseos, eran los filisteos, donde siempre desde los tiempos bíblicos, filisteos y judíos, filisteos israelitas,
se vivió la guerra. Ustedes saben la historia, había un gigante de los filisteos que fue Goliat, que el rey David lo venció y tomó esos territorios David, pero Jerusalén pertenecía a los jebuseos, y es ahí donde toma esta ciudad de Jebús, y David le cambia el nombre, que se le llama la ciudad de David, la ciudad de Sión, ¿no?, que se llama Jerusalén. Desde ese tiempo, 1000 años antes de Cristo, ya Jerusalén era la capital de Israel. Eso es lo que reclama ahora Israel. Su capital siempre ha sido Jerusalén, nunca ha sido de los palestinos, que son los filisteos históricos, ¿no? Pero antes yo quisiera detenerme, a ver si nos leen en Génesis 16, 10 al 12. ¿Quién tiene Génesis 16, 10 al 12? Lo leo acá. Mire, dice, le dijo también el ángel de Jehová: multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová: he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción, y él será hombre fiero. Su mano será contra todos y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Dice la palabra de Dios, dice la Escritura. Queremos hacer un paréntesis aquí, porque ¿quiénes son los ismaelitas y quiénes son los israelitas o judíos? ¿No? Porque siempre ha habido guerra entre estos pueblos. Los ismaelitas son los de Arabia actualmente, y su religión, el Islam, con su profeta Mahoma, con su Biblia, el Corán, y siempre, políticamente, socialmente, religiosamente, ha habido una lucha encarnizada, una guerra siempre de siglo, y hasta ahora, entre los pueblos de Arabia y el pueblo de Israel. Y eso estaba profetizado. De hecho, como se dice, tuvo un momento crítico el patriarca Abraham, un momento de crisis de fe, coloquialmente lo podemos decir una metida de pata, y esa metida de pata ha costado una guerra de siglos, porque Abraham, como no se cumplía la promesa, y Sara le dijo: puedes llegarte a mi criada, para de mi criada tener la descendencia, y como que dudó, titubeó de la promesa que Dios le dijo, que de Abraham y de Sara iba a salir la descendencia. Y es ahí donde Abraham como que se olvidó de la promesa de Dios y se llegó a la criada, y nace este niño llamado Ismael. Pero a pesar, obviamente después hay una redención, una reconciliación con Dios, obviamente, y Dios en su misericordia le da promesa también a Ismael, a este niño, hijo de Agar. Le da promesa y le dice: tendrás herencia, habitarás entre tus hermanos, tendrás tierra, tendrás territorio, y serás fiero de rostro, y tú estarás contra todos y todos estarán contra ti. Y esa es una profecía que se ha cumplido, porque de los ismaelitas, entre Arabia, Pakistán, Afganistán, Turquía, Siria, donde los ismaelitas se han propagado por todo este sector del Medio Oriente, y es de los ismaelitas que han salido todos los grupos terroristas, ISIS, los grupos terroristas como Hamas, entre otros, donde siempre ha habido esta guerra encarnizada entre estos pueblos. Pero me sorprendió que en este año 2023 los descendientes de Ismael, aún con diferencias culturales, políticas, sociales y aún religiosas, se juntaron, se unieron y firmaron este tratado de paz entre Arabia Saudí e Israel. No es como si Ismael e Isaac se abrazaran, pero sin duda la palabra de Dios es clara, que a pesar de todo eso, obviamente habrá guerras y rumores de guerra, y habrá profetizado una guerra final, la tercera guerra mundial, que hablaremos enseguida. Pero yo quiero llevarlo rápidamente. Luego de que David, 1000 años antes de Cristo, establezca Jerusalén como capital de Israel, en los tiempos de Jesús, cuando Jesús viene a su pueblo, la Biblia dice: a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Los judíos le rechazaron, no todos, porque tuvo sus discípulos, y de ahí nace la iglesia. Y aún Jesucristo dijo: la salvación nace de los judíos, y ese endurecimiento de los judíos resultó en la salvación de nosotros los gentiles y de todos los pueblos y naciones que no son judías. Pero hay una sentencia ahí, que los mismos judíos se lanzaron sobre ellos mismos, sobre sus hijos y sobre sus generaciones. ¿Dónde está esto? Está en Mateo 27, 25, donde los judíos, cuando decidieron crucificar a Jesús y soltar a Barrabás,
cuando Pilato quiso soltar a Jesús, ellos, enojados, airados, declaran lo siguiente, Mateo 27, 25, y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. A lo que voy es que de ahí en adelante, por siglos, solamente en el año 1970, el general Tito de Roma vino y destruyó Jerusalén, destruyó el templo donde Cristo predicó. El templo, el orgullo judío, construido por Herodes el Grande, fue destruido y aún Jesús profetizó que no quedará piedra sobre piedra, tratando de buscar el último oro de los judíos, lo derribó por todos lados. De ahí los judíos, el pueblo de Israel ha sido atacado por diferentes naciones, países en la guerra de las cruzadas, y la historia es larga, pero para hacer la historia larga corta, el último holocausto judío que casi desaparece del mundo es el holocausto de Hitler, la masacre de los judíos en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, Israel estaba desaparecido de la historia, que los críticos y filósofos y racionalistas y ateos del siglo XIX y principios del siglo XX dijeron, todas las profecías bíblicas no se van a cumplir, son inciertas, no se cumplen, que Israel estaba profetizado para el fin de los tiempos, no existe como nación, no hay territorio, no hay nada, no hay judíos, y por lo tanto la Biblia es inexacta. Pero déjeme decirle, la palabra dice, séquese la hierba, marchítese la flor, pero la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Cielo y tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. A dónde voy es que en el año 1948, sorpresa de la sorpresa, en un solo día renace la moderna República de Israel como nación independiente, donde todas las naciones y organismos internacionales lo reciben y lo aceptan como nación. De hecho que algunos, el Medio Oriente, los arábicos, los pueblos árabes no lo aceptaban como nación, por eso han sido las guerras posteriores, pero aún eso estaba profetizado. ¿Alguien lee Isaías 66, 7 al 8? Isaías 66, 7 al 8. Nuestro hermano Samuel. Amén. Antes que estuviese de parto, dio a luz. Antes que le viniesen dolores, dio a luz hijo. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Amén. ¿Quién ha sabido que en un solo día nazca una nación? Estaba profetizado bíblicamente de que en un solo día iba a resurgir una nación, que fue la nación judía, la nación de Israel. En un solo día estaba ahí profetizado. Y de 1948, 14 de mayo de 1948 hasta el 2023 que vivimos, han pasado 75 años de la República de Israel. De hecho que hay otra profecía que nos habla ahí, que la venida de Cristo, el fin de los tiempos, no pasará hasta que se cumpla en esta última generación. Es decir, la última generación es la generación del pueblo judío, que es otra profecía que en otro tiempo vamos a tocar, que es muy relevante para nuestro tiempo que estamos viviendo. Pero ahora la pregunta ¿es esta guerra entre Palestina e Israel el principio de la Tercera Guerra Mundial? En esto queremos enfatizar. ¿Es ya la Tercera Guerra Mundial? Obviamente no es todavía la Tercera Guerra Mundial, pero sí, sin duda, es el principio de la Tercera Guerra Mundial, que según la Biblia la Tercera Guerra Mundial se la llama la Guerra del Armagedón, porque se va a dar en el Valle del Armagedón, al norte de Israel, también llamada la Guerra de Gog contra Magog. ¿Cuáles son las naciones de Gog y de Magog? Pero antes de esa Tercera Guerra Mundial, la Biblia nos profetiza otra guerra que pueden darse la otra semana, que puede darse el otro mes o los años que siguen, porque se vienen más guerras. O sea, esto no va a parar. Lo que sí estoy seguro, obviamente porque está profetizado, si alguien lo lee rapidito en Zacarías 12:3, alguien lo busca, Zacarías 12:3, pero antes leemos Jeremías 49, 34 al 39. Nuestra hermana Lucía. Amén, pastor. Jeremías 49, 34. Palabra de Jehová que vino al profeta Jeremías acerca de Elam, en el principio del reinado de Sedequías, rey de Judá, diciendo: Así ha dicho Jehová de los ejércitos,
He aquí que yo quiebro el arco de Elán, parte principal de su fortaleza. Traeré sobre Elán los 4 vientos de los 4 puntos del cielo, y los aventaré a todos estos vientos, y no habrá nación a donde no vayan fugitivos de Elán. Y haré Elán se intimide delante de sus enemigos y delante de los que buscan su vida, y traeré sobre ellos mal y el ardor de mi ira, dice Jehová, y enviaré en pos de ellos espada hasta que los acabe. Y pondré mi trono en Elán y destruiré a su rey y a su príncipe, dice Jehová. Pero acontecerá en los últimos días que haré volver a los cautivos de Elán, dice Jehová. Amén. Amén. Aquí está profetizado, amén, aquí está profetizado que al fin del tiempo habrá una guerra contra Elán y será destruido Elán. Aquí vamos a ver quién es Elán ahorita en la actualidad como nación. Pero antes quiero leer que se lea en Zacarías 12:3, ¿está bien? Amén. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se le cargaren serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Amén. En los últimos días, en esos tiempos del fin, dice la palabra que Dios pondrá a Jerusalén, a Israel, como piedra pesada. Es decir, que va a golpear y va a destruir todos los que vengan contra Israel. Bíblicamente, esta guerra la va a ganar Israel. Esta guerra contra los palestinos lo va a ganar, lo va a exterminar. Dice lo que lo exterminará va a ser como piedra pesada. Y déjeme decirle que a pesar que la superficie de Israel como territorio geográficamente hablando, Israel es pequeño. Estamos hablando del Perú para que tenga una idea. Israel es un poquito más grande que la región de Lambayeque y un poquito más pequeño que la región de la Libertad. Israel, o sea, en superficie es pequeño, pero es potencia en tecnología, primer puesto en matemáticas, un exportador de tecnología en la agricultura, riego a goteo, en lo que es bombas, misiles, detectores de misiles. En toda esa tecnología tiene de punta, tanto en ciencia y tecnología, Israel. Y bíblicamente Dios lo ha respaldado porque es el pueblo de Dios, aún si bien estuvo esclavo en Egipto, Dios lo sacó con victoria, con mano poderosa y fuerte. Se le enfrentó a Amalek, que ahora también hay otra nación que es Amalek, el Amalek moderno ahora. Se enfrentó contra Amalek y Israel lo destruyó. Contra los filisteos, cananeos, sirios, se enfrentó con el imperio asirio, con el imperio griego, con el imperio aún babilónico, y a todo lo venció. En el año 1948 recuperó su territorio. En el año 1967 Jerusalén vuelve a ser la capital de Jerusalén vuelve a ser capital de Israel. En 1973 la guerra del Yom Kippur la ganó Israel, y sin duda, dice la Biblia, está profetizado en Zacarías 12:14 que esta guerra la va a ganar. Pero no solamente la va a ganar esta guerra con Palestina, que lo va a aplastar, lo va a exterminar. Dios va a estar va a estar de su lado. Israel es su pueblo, es el pueblo de Dios, y la Biblia nos habla y nos motiva a orar por la paz de Jerusalén, y recibiremos paz en nuestras puertas, paz en nuestra casa y paz en nuestras naciones también. Entonces, ahora, según la Biblia, ¿qué guerra sigue después de esta guerra con Palestina, que va a ser exterminado? Obviamente ya hay países que se están pronunciando en favor de Palestina. Ya se está sabiendo por la noticia que están viniendo misiles de Asiria. Está sin duda apoyándole, porque Palestina y el grupo Hamas, este grupo terrorista, ¿no?, que en esta vez ha violado mujeres, ha matado niños, ha violado a mujeres, ha secuestrado aún ancianos, aún de los que sobrevivieron el holocausto judío, aún ancianos que han sobrevivido, han sido secuestrados. Hay 133 rehenes ahora en manos de Palestina. Por eso es la reacción de Israel, su defensa de Israel. Israel tiene que defender sus puertas, su territorio. Y ahora aún el mapa antiguo de Israel no es el mapa actual de Israel. El mapa actual de Israel es menos territorio que el mapa antiguo de Israel, y él tiene que recuperar, y está profetizado que Israel recuperará todo su territorio según su mapa original, según los linderos y limítrofes que el Dios mismo, Jehová de los ejércitos, el Dios del cielo, les entregó como promesa a su pueblo, al pueblo de Israel. Ahora viene una segunda guerra, y está detrás de esto Irán. ¿Quién es Elán según esta profecía que va a ser exterminado también? Es el Irán de la actualidad, que está más al norte de Israel. Entonces Irán se viene esta guerra porque Dios no quiera,
¿Y por qué pasan esto? Obviamente porque Dios está acelerando su reloj profético. Está acelerando el tiempo, ¿no? Por eso la venida de Dios está cerca. Maranata, Maranata, Cristo viene. Aleluya. La Biblia dice que Jesús viene y todo ojo le verá, y los que le rechazaron, los que le traspasaron, harán gran lamentación por él. Por eso ahora nuestros hermanos y amigos pueden recibir a Cristo, porque la paz no la da un hombre, la paz no la va a dar un gobierno, la paz no la da una nación, la paz al corazón y la paz eterna la da Jesucristo. Hoy más que nunca debemos abrir la puerta de nuestro corazón y decir: Jesús, te necesito, porque en medio del valle de sombra y de muerte, Jesús será nuestra luz y nuestra salvación. Pero veamos al tema de que Elán, que está profetizado que va a ser destruido, es Irán geográficamente hablando. Si lo ubicamos, Elán, el antiguo Elán, que era un pueblo al norte de Israel, es Irán de la actualidad. Ahora, ¿qué otra guerra viene antes de la Tercera Guerra Mundial? Viene esta guerra, puede llamarse también la guerra de Jeremías 49, 34 y 39. La otra guerra es la guerra del Salmo 83. Voy a leer rápido algunos versículos nada más, porque es bastante, son 18 versículos, solo algunos versículos, los demás puede leer en su casa detenidamente. Salmos 83, de ahí viene la guerra del Salmo 83. Dice: oh Dios, no guardes silencio. Y después estén buscando Ezequiel 38, Ezequiel 39 y Zacarías 14 y Zacarías 12. La guerra del Salmo 83 dice: oh Dios, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni te estés quieto, porque he aquí que rugen tus enemigos y los que te aborrecen alzan cabeza. ¿Qué está pasando ahora? Que están rugiendo los enemigos de Israel. Hay muchos pueblos y naciones que ya se han pronunciado en contra de Israel y en favor de Palestina. De hecho, que el presidente Biden de Estados Unidos ya se pronunció en favor de Israel, aunque es un poco fingido esta proclama. Ya lo voy a decir por qué. El presidente de la Unión Europea está recibiendo refugiados y dando alimento a los palestinos, a la familia palestina, y está bien esta obra social porque mucha gente ahí es inocente, muchos niños, mujeres y personas y familias son inocentes, ¿no? Pero lamentablemente los que los gobiernan con su ideología criminal, terrorista, genocida, están provocando todas estas masacres y desastres que está afectando al mundo entero. Lo que dice Salmo 83 dice: oh Dios, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni te estés quieto, porque he aquí que rugen tus enemigos y los que te aborrecen alzan cabeza. Mire, van a alzar cabeza otros pueblos ahí. Contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente, y han entrado en consejo contra tus primogénitos protegidos. Han dicho: venid y destruyámoslas para que no sean nación. Esto está obviamente cocinándose, armándose en secreto todas las naciones para destruir Israel. Ya lo voy a hablar, qué países son ahí, que obviamente va a desencadenar y desatar la tercera y última guerra mundial de la raza humana. Y no haya más memoria del nombre de Israel. Ese es su plan de todos los países de izquierda, de todos los países socialistas, de todos los países que apoyan directo o indirectamente a los grupos terroristas del mundo. Y no haya más, ellos quieren borrar a Israel porque, por la Biblia, por el Dios de Israel, por Jehová de los ejércitos, por el cristianismo y por muchas otras cosas que ellos odian y rechazan. Dice: porque se confabulan de corazón a una contra ti, han hecho alianza, las tiendas de los edomitas. Mira, aquí menciona naciones que se van a unir al conflicto después de que se destruya Irán. Edomitas, los ismaelitas, que son otros estados árabes. Edomitas están al norte, está ahí el Líbano, Jordania, etcétera. Moab y los agarenos, ahí eso está más allá, ya son las naciones de Irak, Sudán, entre otras. Jabal, Amón, Amalek, los filisteos y los habitantes de Tiro. También el asirio, Asiria también, usted sabe que ya está atacando ahorita Asiria a Israel, se ha juntado con ellos, sirven de brazo de los hijos de Lot, Selah, hazles como a Madián. Aquí viene la respuesta de Dios, la profecía de Dios de que Dios le va a dar la fuerza a Israel. Hazlos como a Madián, como a Sísara, como a Javín en el arroyo de Sisón, que perecieron en Endor, fueron hechos como estiércol por la tierra. Pon a sus capitanes como a Oreb y a Seb, como a Seba y a Salmuna. Esto lo destruyó Gedeón en la historia judía y en la historia bíblica.
que han dicho: heredemos para nosotros la morada de Dios. Dios mío, ponlos como torbellinos, como hojarascas delante del viento, como fuego que quema el monte, como llama que abraza el bosque. Persíguelos así con tu tempestad y atérralos con torbellino. Llena su rostro de vergüenza y busquen tu nombre, oh Jehová. El fin de todo es que siempre Israel y la iglesia de Jesucristo siempre nos habló que todo el mundo busque a Jehová, busque a Dios, pero lamentablemente el mundo no busca a Dios. Y esta tercera guerra que va a haber ahí, antes de que se desate, ahorita esta primera guerra entre Palestina e Israel. La segunda guerra que se va a armar contra Irán, que está profetizado ya en Jeremías. Y esta guerra de Salmos 86, que se van a unir más Irak, Líbano, Asiria, países árabes, para hacer la guerra a Israel, pero también los despedazará, los arruinará y los vencerá y lo ganará Israel. Ahora, cuando gane esta guerra, es ahí donde los otros países, inclusive potencias mundiales, se van a unir a una contra Israel para desaparecerlo del planeta. Y es hasta ahí donde la ayuda no va a ser humana a Israel. A Israel está profetizado, se le terminarán las fuerzas para que en su momento clame al Dios verdadero. Y es ahí donde Dios mismo del cielo defenderá a su pueblo y a su iglesia. Ahora, hay una pregunta ahí. ¿Y la iglesia en todo este panorama? Obviamente la iglesia ya se ha ido antes de la Tercera Guerra Mundial, antes de la guerra de Gog y Magog, antes de la guerra del Valle del Armagedón. La Biblia llama a ese evento glorioso que va a ser una profecía, una señal de la segunda venida de Cristo, que es el glorioso arrebatamiento de la iglesia, donde dice: uno será dejado, otro será tomado, dos estarán durmiendo en una cama, uno será tomado, otro será dejado, dos estarán en el campo trabajando, uno será tomado, otro será dejado. Obviamente unos están de día, otros de noche. Obviamente Dios arrebatará de diferentes continentes, unos continentes estarán de día, otros continentes estarán de noche, y Dios arrebatará a su iglesia. Y eso está en 1 Tesalonicenses capítulo 4, desde el 15 al 18, donde dice: y se tocará la trompeta final, donde Dios mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, no los muertos sin Cristo, ellos resucitarán en otra resurrección, que no hay tiempo para explicarlo aquí. Y los muertos en Cristo, dice, los que murieron en Cristo, siendo cristianos, evangélicos, dando su vida a Cristo hasta el final de sus días, los muertos en Cristo resucitarán primero, y nosotros, si Dios quiere, que nosotros los que estamos aquí, los que queremos, ¿no?, seremos arrebatados y transformados, y recibiremos a Cristo en los aires, y así estaremos por siempre con el Señor. Donde la Biblia dice: y todo ojo le verá en su segunda venida de Cristo, y pisará el monte de los olivos. Es ya la segunda venida de Cristo visible ante todos los ojos del mundo, amigos y enemigos de Dios, donde ya regresará Jesucristo con su iglesia arrebatada, ¿no? Pero ese es otro tema. A lo que voy es, para concluir este tema, amén, vamos a leer el desenlace de la última batalla de los hombres contra Israel, donde Dios va a intervenir, que es la famosa guerra bíblica, según las escrituras, la guerra de Gog y Magog, o la guerra del Valle del Armagedón. Ezequiel 38, los primeros 5 versículos nada más. Amén. Profecía contra Gog. Vino mi palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él. Y di: así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y te quebrantaré y pondré garfios en tus quijadas, y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y jinetes, de todo en todo equipados, gran multitud con paveses y escudos, teniendo todos ellos espadas, Persia, Cus y Fut con ellos, todos ellos con escudo y yelmo. Amén. Hasta ahí. De hecho, que todo ese desenlace es un capítulo completo, el 38 de Ezequiel y el 39 de Ezequiel. No hay tiempo y no hay espacio. Ya en su casita lo puede escudriñar esta escritura con algún comentario, un compendio, ¿no?, o con alguna enseñanza para que sea ilustrado mejor. Pero a lo que vamos es que esta es la tercera guerra mundial, que no sabemos, que puede ser de aquí a 1 año, a 2 años, a 3 años. Porque, por eso el arrebatamiento puede ser en esta noche, y nadie puede decir: Señor, no, ¿por qué viniste? Porque no se ha cumplido una profecía todavía. Todas las profecías, como ya lo dijimos al principio, se han cumplido frente a nuestros ojos. Amén. Entonces, aquí, ¿quién es Gog? Gog es un rey, que será el último rey de
de esta región Magog. Magog es una región y Gog es un rey. Entonces el rey de esta región de Magog, cuya capital dice que es Mesec, y se unirá a otra ciudad que va a ser Tubal, se unirán para pelear contra Israel. Y esto es fundamental y queremos que lo comprendamos para finalizar aquí, donde debemos sí o sí tomar partido. No podemos ser indiferentes a esto. Amén. Mire, Gog es un rey y Magog es una nación, una región. ¿Y dónde es? Dice la palabra que será al norte de Israel, al norte de Asia, ¿no? ¿Quién está al norte? Es Rusia. Entonces Magog es Rusia. Y Gog va a ser el rey o el presidente o el gobierno que está gobernando Rusia. Y puede ser Putin, porque es uno de los reyes o dos presidentes que está recuperando territorio de la ex Unión Soviética, de la Unión de Repúblicas Sociales Soviéticas. Está recuperando, por eso aún quiere recuperarlo a Ucrania. Y está luchando por un territorio que es muy estratégico en guerra, en minerales, en comercio, en todo, que es la isla de Kremen. La isla de Kremen está ahí en el Mar Negro, y al recuperar esta isla que es estratégica, tiene acceso directo a Irán, a Palestina, a Israel, y poder invadir todas las tierras del sur y todas las naciones del sur. Pero en ese camino está otra nación que es potencia mundial, que es obviamente China. Y habla de dos ciudades que se unirán ahí para esta tercera guerra mundial, que es Mesec, que es Moscú, que eso no ha cambiado. La capital de Rusia es Moscú, la capital de la Unión Soviética fue Moscú también. Entonces está claro ahí quién va a apoyar a Palestina, quién va a atacar a Israel, que va a ser la última guerra, ¿no? Y qué política y qué economía va a apoyar a todo eso. En la política social comunista, todos los países socialistas y comunistas van a apoyar a Rusia, van a apoyar a China, todos los de izquierda, todos los comunistas van a apoyar sí o sí por ideología. Ellos son antisemitas, anti-Sion, anti-Jerusalén, anti-Israel, anti-Biblia, anticristo y anti-Dios. Por eso de ahí también va a salir el anticristo, ¿no? Obviamente. ¿Y quién es Tubal? Porque son dos ciudades, Mesec y Tubal. Tubal no es otra cosa que la capital de China, que es Pekín. Es la capital de Pekín. Entonces, y es interesante, y hay un texto bíblico que yo quiero leerlo, que en esta tercera guerra mundial, ahorita, por ejemplo, Israel ha puesto 700,000 soldados en la frontera, y recuperó la frontera de Gaza y la frontera de Siria, y todas las fronteras las está recuperando. Y está tomando posesión Israel, Jerusalén, obviamente con 700,000 soldados. Pero para la tercera guerra mundial, en el valle del Armagedón, que está al norte de Israel, que es un lugar estratégico, un valle inmenso, donde se congregarán, dice la palabra de Dios en Apocalipsis 9:16, y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número, 200 millones. Si Israel tiene 700,000 soldados y parece mucho, imagínate que para la tercera guerra mundial se reunirá 200 millones. Y esto es preciso. ¿Por qué China apoyará en la tercera guerra mundial a Palestina? Porque justamente China declaró recientemente que tiene 200 millones, tal cual lo profetiza la Biblia. Tiene 200 millones de jóvenes listos para la guerra, para la batalla, sea contra Estados Unidos, sea contra Israel o con cualquier país del mundo. Obviamente, y esto es claro, justamente en esta guerra las cosas están más que claras. Todos los gobiernos socialistas y comunistas que apoyan directo o indirectamente a los grupos terroristas y a los países donde gobiernan los radicales terroristas, dictadores, criminales, genocidas, suicidas, etcétera, porque ahí hasta ellos se suicidan con tal de desaparecer una ciudad y se ponen coche bomba en su cuerpo, porque ellos no tienen, que le digo, miedo a nada y están contra todo, están listos para matar. Entonces, recientemente líderes como el presidente, por ejemplo, de Colombia, ya se pronunció en favor de Palestina y que Palestina quiere recuperar su territorio, que Jerusalén más bien es, y Israel es el abusivo, etcétera. Una radical socialista comunista de Argentina también se han declarado en favor de Palestina,
en favor de los terroristas, porque ya ahora se sacaron la máscara, obviamente todo lo que son socialistas y comunistas y todo lo que son estos países. Entonces, sí o sí, nosotros tenemos que tomar partido. Obviamente nosotros como hijos de Dios, como cristianos, no estamos en favor de ninguna guerra, obviamente. No estamos en favor de la muerte, no estamos en favor de matanza, no estamos en favor de secuestro, de crímenes, de ningún lado. Pero lamentablemente, el hombre sin Dios quiere conquistar, quiere traer paz con voluntad humana, con armas, con misiles y con guerra, con violencia, etc. Aquí en Israel, obviamente, él está defendiendo su territorio y bíblicamente está profetizado que Dios va a ayudar a Israel. Si en la tercera guerra mundial, donde según Zacarías capítulo 12 y capítulo 14, donde dice que estos pueblos del norte, que ya estamos hablando, que son Rusia, China, y se unirán Irán, Irak y todos los países árabes, se unirán en contra de Israel. Dice la palabra que invadirán Israel, invadirán Jerusalén, destruirán sus palacios, destruirán el templo y destruirán, obviamente, y aún dice la palabra, ahí esa escritura es clara, violarán a sus mujeres, matarán a sus niños. Y es ahí donde el pueblo de Israel huye al muro de los lamentos, huye a la cueva de Adulán, dice, donde se refugió David, y orará al Dios del cielo. Y dice la palabra que Dios derramará espíritu de gracia y de oración. Y es ahí cuando Israel se arrepiente de sus pecados. Y obviamente que no hemos tocado ese tema, ¿no? Y el anticristo está gobernando el mundo esos 7 años, 3 años y medio de paz y seguridad y 3 años y medio de guerra y de gran tribulación que se levantará. Es ahí donde ellos verán que él es un impostor y es el anticristo, y clamarán a Cristo y reconocerán a Cristo como Señor y Salvador. Cuando ellos reconozcan a Cristo como Señor y Salvador de sus vidas, dice la palabra, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en las nubes, viniendo con su ejército celestial, y vendrá, y Él es el que establecerá la paz, y Él mismo guardará y defenderá a Israel. Y la Biblia dice que obviamente todos los países enemigos serán destruidos, y aún Dios Jesucristo enviará las aves del cielo para comer carnes de caballos, carne de hombre, carne de jinetes, etcétera, etcétera. Y aquí se cierra el ciclo, obviamente, de la tercera guerra mundial. Pero como iglesia, amados hermanos, nosotros no podemos decir, ya me voy a preparar para la tercera guerra mundial. Que Dios nos libre, que Dios nos guarde. De hecho, que van a tomar partido muchas naciones. Ya les dije, países socialistas, comunistas apoyarán a Palestina, ya se está viendo. Y otros países, que muy pocos, apoyarán a Israel. Al fin del tiempo dice que quizás ningún país apoye a Israel, pero aunque ningún país apoye a Israel, solo uno lo va a apoyar, que es el Dios de Israel, Jehová de los ejércitos. Pero nosotros, la iglesia, que es otro trato de Dios con su pueblo, Dios nos quiere preparar no para la tercera guerra mundial, no para la gran tribulación como algunos especulan. Dios nos va a preparar a la iglesia para el arrebatamiento. Es que en un abrir y cerrar de ojos, en un chasquido de dedos, en un pestañear, a la voz de mando y a voz de arcángel y con trompeta de Dios, los muertos en Cristo resucitarán primero, y nosotros, los creyentes, los que esperamos a Cristo, seremos arrebatados. Hermanos y amigos, esta palabra espero que haya quedado en su corazón, y que yo sé y estoy seguro que Dios tiene un plan de salvación para su vida. Jesucristo dice, yo estoy a la puerta y te llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta de su corazón, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Dios está tocando la puerta, más que la puerta de tu casa, es la puerta de tu corazón. Y está en usted, amado hermano y amado amigo, en abrirle la puerta de su corazón y poder decirle, Jesús, bienvenido a mi corazón, te recibo como mi Señor, mi Salvador, mi Rey y mi Dios. Y Dios escribirá tu nombre en el libro de la vida. Amén y amén. Ahora vamos a pasar a las preguntas, que esperamos que, no sé en qué tiempo podemos responderlas rápidamente, algunas preguntas. Amén. Bien, pastor. Pastor, ¿qué cree usted que pasará después de esta guerra entre Israel y Hamas? Amén.
Bueno, como ya lo vimos en el desarrollo del tema, ¿qué pasará después de esta guerra? Que esta guerra ha alertado el mundo entero, porque es una guerra sin precedentes en sus dimensiones de masacre, de ataque, de violencia. Obviamente, como lo explicamos por la palabra, de aquí no va a ser de inmediato la Tercera Guerra Mundial. Es el inicio y obviamente el inicio de la Tercera Guerra Mundial. De ahí viene la guerra de Jeremías 49, como lo explicamos, la guerra de Salmos 86, la guerra de Jeremías que va a ser contra Irán, y la guerra del Salmo 86 que es contra otros países del Medio Oriente, Israel contra otros países del Medio Oriente, y de ahí viene obviamente la guerra final o la tercera y última guerra de los seres humanos, la Tercera Guerra Mundial. Amén, pastor. Muy interesante compartir sobre la palabra de Dios que estamos viendo el día de hoy. Amén. Amén. Mi cuestionario va al siguiente punto. Estuvimos leyendo en el libro de Ezequiel, exactamente en el capítulo 38, acerca de la profecía, ¿no?, que está escrita aquí sobre la guerra de Gog y Magog. ¿Es esta la profecía lo que estamos viviendo hoy en Israel? Sin duda, obviamente, como lo explicamos, la guerra de Gog y Magog, Ezequiel 38 y 39, es la tercera guerra mundial propiamente dicha, ¿no? Y sin duda, este es el principio ya. Este es el principio. Y todas estas pandemias que han venido, estos rumores de guerra y estos terremotos y maremotos que se han dado en el mundo, la Biblia lo llama como principio de dolores. Principio de dolores. Yo creo que no es satisfacción para el mundo entero. Estamos sufriendo, la gente está sufriendo, la gente está alarmada. Hay gente que sufre ya el luto de familias enteras que han sido hoy muertas, secuestradas. Entonces sí o sí es la verdad que, como dijo un pastor, lo escuché a un pastor al respecto decir que con su esposa estos días, todas las noches antes de acostarse dicen: Señor, si tú vienes en esta noche, no nos dejes, llévanos contigo. Es tiempo de prepararnos. Obviamente la venida de Cristo está a las puertas. A ver la siguiente pregunta. Amén. Amén, pastor. Bueno, referente al tema, ¿no?, sobre la segunda venida de Cristo, ¿es este el tiempo o cuál es el tiempo de la segunda venida de Cristo? La segunda venida de Cristo. Obviamente, estas señales de Mateo 24 son señales de la segunda venida de Cristo. Así como hubo señales de la primera venida de Cristo, habrá señales de la segunda venida de Cristo. Como hemos hablado en Mateo 24, engaño multiplicado, pestes, hambres, pandemia, guerras y rumores de guerras. Y esta guerra, que es única, que obviamente nos está visorando a una tercera guerra mundial, y para eso tenemos que estar preparados. Así que esto no es una especulación, esto no es que es algo incierto. Las profecías bíblicas se están cumpliendo frente a nuestros propios ojos, ¿no? Y hay que aclarar rápidamente hay dos cosas, ¿no?, entre la segunda venida de Cristo y el arrebatamiento. Muchos confunden que el arrebatamiento que habla en 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17 es lo mismo que la segunda venida de Cristo de Apocalipsis 1, 7. Son diferentes, son dos tiempos diferentes. El arrebatamiento, Jesucristo va a venir hasta los aires. Dice que Dios nos arrebatará y nos encontraremos con Cristo en los aires. Ahí nadie lo verá, solo los que tienen oído espiritual escucharán la trompeta. Por eso esperamos que la iglesia de Cristo tenga oído espiritual y escuche la trompeta, porque si estamos nuestro oído más a la música mundana, que a Bad Bunny, y que el reggaetón del mundo, y que la música del mundo, y que los chismes del mundo, la farándula del mundo, nos quedamos porque estamos desconectados con Dios. Hoy más que nunca la iglesia tiene que estar conectada con Dios, sí o sí. Hoy queremos los verdaderos adoradores que se levanten en el mundo entero y adoren al Padre en espíritu y en verdad. Y la segunda venida de Cristo obviamente es después de 7 años de gobierno del anticristo, donde dice la palabra que todo ojo lo verá, buenos y malos, no aún los que le rechazaron a Jesús verán la segunda venida de Cristo. Y en esta segunda venida visible sí, Jesucristo pisará sus pies, dice, en el monte de los olivos. Y hay una profecía en Zacarías 14 de que habrá un terremoto cuando pise Jesús el monte de los olivos, que obviamente partirá en cuatro partes. Y un empresario ateo judío quiso levantar un hotel turístico en el monte de los judíos para que como que esa profecía no se cumpla, pero no pudo construir el hotel turístico porque los geólogos y ingenieros de suelos dijeron que ahí está pronosticado un temblor, un terremoto de grande dimensión, y se quedó ese proyecto, ¿no?
porque está profetizado que habrá un terremoto cuando Cristo venga en su segunda venida visible a juzgar a las naciones de la tierra. Amén. No sé, pregunta por acá, a ver, jóvenes. Pastor, muy interesante. ¿Y nos podría reiterar cuál es el origen de los palestinos? Por Amén. favor. Bueno, algo tocamos en el tema, gracias por la pregunta. ¿Cuál es el origen de los palestinos? ¿No? Ellos obviamente se proclaman que son los oriundos originales de estos pueblos y que por ende les pertenece todo el territorio de Israel. Porque es curioso que cuando se formó la región palestina como nación, en su constitución, en su tratado, ellos dicen que su objetivo número uno es desaparecer, exterminar a Israel. Eso es un motivo. Por eso ellos no están jugando, ellos quieren desaparecer a Israel. Y es Israel obviamente que se está defendiendo, ¿no? Entonces, ellos quieren desaparecer a Israel porque piensan que ese territorio es de ellos. Pero históricamente, como hemos hablado por la historia bíblica, de que Israel le pertenece a ese territorio, de que Jerusalén le pertenece obviamente a Israel. ¿Y quiénes son? No, ¿quiénes son los palestinos? Son los filisteos bíblicos, donde siempre hubo guerra entre filisteos y judíos, filisteos e israelitas, ¿no? Entonces, pero obviamente la capital Jerusalén fue de los jebuseos, más no de los filisteos. Entonces, ¿quiénes son los palestinos? Son los oriundos filisteos de la Biblia. A ver la siguiente pregunta. Pastor, a mí me intriga si Jerusalén le puede pertenecer a los palestinos. Amén. Bueno, creo que ya hablamos esta pregunta. Jerusalén no les pertenece a los palestinos, bíblicamente hablando, históricamente hablando. Ya dije, de 2000 años y 1000 años antes de Cristo, ya Israel tenía su capital Jerusalén y era de los israelitas. Así que Jerusalén no le pertenece a los judíos y según la profecía bíblica, porque Palestina todavía tiene como capital, la región de Cisjordania, tiene como capital a Jerusalén del este o del oriente, pero Israel en esta guerra yo sé que la va a recuperar, puede ser en estos días porque continúa la guerra todavía. Muy bien, Así pastor. es. Otra pregunta, a ver, joven. Para terminar, pastor, ¿es una señal la construcción del templo para que pueda aparecer el anticristo? ¿O en qué momento va a aparecer? Amén. Buena pregunta, interesante pregunta. Justamente, Palestina ataca el sábado 7, ataca en un día sábado, en un día Shabbat. Y ustedes saben que por tradición el sábado es adorado, es guardado y venerado por los judíos. Se reunieron a orar y de nuevo están orando todos los sacerdotes judíos, los rabinos judíos, los judíos ortodoxos, radicales, etc. Hoy más que nunca dicen queremos el templo. Queremos el templo porque el templo nos va a unir, el templo nos trae paz y es algo profético porque según de Tesalonicenses capítulo 2, la Biblia dice que se reconstruirá el templo en el fin de los tiempos, ¿no? Y los judíos tienen todo armado, su tecnología es de punta, la ciencia de los judíos es de punta, lo tienen todo en bloques, ya el templo diseñado aún para los sacrificios, porque ellos obviamente como no creen en Jesús, siguen todavía en sus sacrificios. Pero para los judíos en el Antiguo Testamento sacrificaban vacas bermejas o colores rojas y esa raza no existía, pero recientemente ya han encontrado, genéticamente hablando, bueyes y vacas y toros bermejos rojos. Ya lo tienen en corrales, en sectores, en granjas especiales para los sacrificios. Es decir, todo está armado. Todo está armado. El templo lo pueden reconstruir en día, ni siquiera en meses, en día lo pueden reconstruir. Y eso los va a unir todavía más a los judíos. El detalle es que según de Tesalonicenses capítulo 2, dice la palabra que el anticristo, el hombre de pecado, el hijo de perdición, que va a ser obviamente para el mundo un político halagador, un político, los que somos peruanos conocemos un político al estilo Alan García, muy palabrero, muy retórico, ¿no? Que va a unir al mundo entero, ¿no? Va a provocar algo. ¿Qué va a provocar esto? ¿Qué va a provocar el anticristo para que los judíos lo acepten? Va a provocar la paz. En un momento van a firmar la paz, ¿no? Y quien logre firmar la paz entre Palestina y los israelíes y los judíos, a él lo van a coronar como el Mesías, como el héroe, como el rey. Algunos especulan que el presidente
o el rey o príncipe de Arabia Saudita, ¿no? Que quiero esto rápidamente darle el nombre, que está, la verdad, impactando al mundo, quiere convertir a Asia, al Medio Oriente, en la nueva Europa, ¿no? Él tiene dominio en los países y en los países ricos, en las ciudades que han sobresalido como punta, Dubái, Qatar, etcétera. Aún ellos han propiciado para que se juegue el mundial en Qatar. Ellos han propiciado todo eso. Es Benjamín, Mohammed bin Salman, MBS. Es muy poderoso, extremadamente ultra rico, muy inteligente, y él es el que ha propiciado y firmar la paz entre Arabia Saudita y Israel. Y posiblemente, si él logra firmar la paz entre Palestina e Israel, lo coronan como el pacificador del Medio Oriente, será venerado por todo el mundo, elogiado por todo el mundo, y lo harán que se siente en el templo de Jerusalén y lo harán pasar como su Mesías. El detalle que va a ser un impostor. ¿Y de dónde saldrá el anticristo? Según la última profecía del Génesis, la Biblia dice: y del Dios de sus padres no hará caso. Es decir, del Dios de Abraham, Isaac, de Jacob. Entonces hay dos posibilidades: o viene de los judíos mismos, que se va a rebelar contra el Dios de sus padres, o puede venir de los ismaelitas, de Arabia, porque Arabia es de Ismael. Ismael también es hijo de Abraham. Entonces, de cualquiera de estos lados puede venir el anticristo, porque dice la palabra, la escritura: del Dios de sus padres no hará caso. Todo eso, estamos todos a las puertas, en el ojo de la tormenta del huracán. O sea, la cosa está caliente. O sea, esto no podemos dejarlo por desapercibido. Entonces, ¿dónde se sentará? En el templo de Dios. Pero después de 3 años y medio se va a sacar la máscara, porque cambiará la ley y cambiará el sacrificio y cambiará todo. Es ahí donde los judíos se van a dar cuenta que era un impostor que solo fingió una falsa paz momentánea. Porque, como ya le dije al principio, el único que trae paz verdadera y eterna es Jesucristo. Es ahí donde los judíos clamarán a Cristo y Cristo será su Salvador, y eso esperamos en el nombre de Jesús. No sé si hay alguna pregunta más, o si no, terminamos y después esperamos en otro momento seguir estudiando, escudriñando las profecías bíblicas, que son muy amplias, que no lo podemos hacer en un momento, es toda una serie, pero creo que para comenzar, y es apremiante el tiempo que la iglesia conozca y el mundo y nuestros amigos conozcan esta palabra bendita en el nombre de Jesús. ¿No hay alguna pregunta más? Un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Estamos en tiempos finales y sin duda no podemos dejar este tiempo de estudio bíblico haciendo una oración por la paz en Jerusalén, porque eso es bíblico y tenemos que obedecer esa palabra, porque Dios honra su palabra, y por la paz en el mundo, y sobre todo para que el mundo conozca a Jesucristo. Vamos a orar, y si levantamos nuestras manos en señal de victoria y oramos por la paz del mundo. Padre de la gloria, en el nombre de Jesús. Salmo 122, 6 y 7 dice tu palabra: orar por la paz de Jerusalén, y tendrás paz en tus puertas, en tus cámaras, en tus naciones, en tus familias. Padre de la gloria, oramos por la paz de Jerusalén, pero más que la paz de hombres, firmada por hombres, firmada en papeles y firmada en tratados, queremos que la paz de Cristo, que los israelitas reconozcan a Jesús como su Salvador, que el mundo reconozca a Jesús como Señor, Salvador, Rey y Dios de nuestras vidas. Oramos por la paz de Israel. Señor amado, es lamentable muertos, secuestros, violaciones, heridos y violencia. Tú eres Dios de paz, no de violencia. Pero tú has prometido guardar y defender a tu pueblo, sacar espada pulida y afilada y destruir a todos los enemigos de la paz, a todos los enemigos de Dios, porque tú eres el Rey de reyes y Señor de señores. Señor, queremos poner a cuenta contigo. Tu palabra dice que todo el que ama al mundo se vuelve enemigo de Dios. Y por naturaleza el hombre ama el mundo, ama el pecado, ama los placeres, ama la destrucción y está ciego
y tapado de mente y de corazón frente a tu realidad, frente al glorioso evangelio, Señor. Por eso alumbra los ojos de su entendimiento para que puedan comprender tu amor, tu misericordia, el evangelio de la paz, Señor amado. Tu palabra dice: mis pasos dejo, mis pasos doy, yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Padre, si hay alguien tras de las pantallas, por la internet, en el YouTube, en el Facebook, en el Instagram y en todas las redes sociales, Padre, que haya sido bendecido por esta palabra, por la respuesta a estas preguntas, Señor amado, pedimos que tú bendigas, que tú, Señor amado, traigas revelación, que tú traigas salvación, que tú traigas sanidad, Señor, y medicina para sus corazones, salvación para sus almas, Padre, porque Jesucristo no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Oramos por la paz, Señor, en el Medio Oriente. Oramos por la bendición de tu pueblo, Señor. Ayuda, Señor, a la viuda, desvalidos, ancianos, niños y mujeres y hombres, Señor. Guárdanos en completa paz. Bajo la sombra de tus alas estaremos seguros, Señor, y esperamos atentos, alertas y valientemente esperaremos, Señor, firmes hasta el fin, inmovibles en nuestra fe, hasta tu retorno, hasta la segunda venida de Cristo. Gracias, Jesús, por salvarnos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo oramos. Amén y amén. Gloria a Dios. Bendecidos. Hasta otra oportunidad.